Ya, bien, a ver. Si hay alguna interrupción respecto al audio, ¿no? Sobre las diapositivas, no duden en decirlo, en comunicarme para poder volver a proyectar, ¿ya? Tengamos en cuenta que ASDED pues ha llevado a cabo este curso para que ustedes puedan tal vez llegar a postular y vean bien, pues no es una gran opción la administración tributaria, ¿no? Y dentro de ellas es el control y fiscalización de insumos químicos. Y ya vamos a estar viendo de manera general algunos aspectos generales, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, tenemos SUNAT como institución, como tal, eh, está eh, constituida por las áreas tributarias, aduaneras y ahora insumos químicos, ¿no? Son tres esferas que tiene la administración tributaria. Y insumos químicos está dividido, tiene la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y tiene tres gerencias. Dentro de estas tres gerencias está la gerencia normativa, la gerencia operativa y la gerencia de fiscalización. Y en esta convocatoria que está haciendo SUNAT, ¿no? La verdad no he visto la cantidad de vacantes que están dando exactamente, pero sí es una cantidad que normalmente se da a inicios de cada año, ¿no? Para poder finalizar la capacitación, les voy a indicar cómo es que ustedes, si logran una vacante ahí, eh, puedan mantenerse dentro de la administración, ¿no? Y mi persona estuvo más de 5 años ahí en la SUNAT, ¿no? Ya, son 13, ¿no? Pero 13 es una cantidad regular. Hay convocatorias que salen de dos, de uno, ¿no? Como sí, seguro ustedes están al tanto de ello. Entonces, ASDED me invitó a a unirme a esta capacitación para poder instruirles sobre estas preguntas que podrían venir en insumos químicos. Entonces, por ahí, al finalizar, me hacen acordar sobre el tema de cómo mantenerse en la administración tributaria, ¿no? Teniendo ya, porque este contrato que ustedes van a tener es de 3 meses, ¿no? Y de ahí se va renovando. Bien, pero bueno, eso es de manera general lo que podemos ver de insumos químicos, sus tres gerencias, ¿no? Y ustedes muy posible están postulando a la gerencia de fiscalización, ¿no? ¿Ya? Entonces, como primera diapositiva que tenemos, ¿no? Vamos a abarcar cuatro exámenes, ¿no? Resoluciones de exámenes, pero en esta primera, que son como 60 preguntas, eh, estemos muy atentos. Me voy a explayar un poco más en estas primeras diapositivas, en estas 60 preguntas. Las demás, en algunos exámenes se vuelven a repetir algunas de estas. Entonces, quisiéramos que esta capacitación o esta reunión que estamos teniendo sea dinámica, ¿no? No nos quedemos en el solamente escuchar, ¿ya? Yo considero de que van a aprender mucho más fallando. Y si sabes, muy bien. Yo lanzo la pregunta y ahí tienes las alternativas y lancen sus respuestas. Puede ser que esté bien o esté mal. Sin embargo, no tengan ese temor de hacerlo, eh, porque bien se dice de que cuando fallas aprendes, que cuando caes y continúas es donde realmente has aprendido dónde no te vas a tener que caer, ¿no? Entonces, por ahí yo siempre recomiendo, aparte de ser capacitador y asesor en estos temas de insumos químicos, también soy docente, ¿no? Y considero de que el aprendizaje se da no solamente con el escuchar, sino con el participar. Tú ya has tenido una preparación, ¿no? Has estudiado, has leído las normas, las leyes, y ahora lo que queda es que ustedes puedan también desembocar todo ese aprendizaje en unas preguntas que se les va a lanzar y ustedes respondan, activen sus audios, si quieren sus cámaras, como se sientan a gusto, pero sin embargo, también considero de que si fallas, no estás mal, falla ahora y no falles en el examen. Y por ahí voy a lanzar algunas preguntas adicionales de las que están aquí, que podrían también venir, ¿no? La verdad es incierto lo que pueda venir, no podemos decirte
o ASDEC ni mi persona te puede decir, pues no, que sabes que sí te van a venir estas preguntas, pero sí, como pueden ver, que este tema es una resolución de examen de conocimientos para un profesional para el control y fiscalización, el K021-2025, que se ha tomado el 25 de marzo. Entonces, por ahí, sí, estamos bien. Yo considero de que espero la participación de ustedes, ya, espero que todos participen, ¿no? Que puedan formar parte de esta pequeña capacitación que vamos a tener, ¿no? En los exámenes, por lo general, nos preguntan, ¿no? A ver, ¿cuál de las leyes es la que más viene? Eh, en, aquí, como van a poder ver ustedes en estos 4 exámenes que vamos a desarrollar, ¿no? Es la norma general, todo va a abarcar. No solamente es la 1126, ¿no? Y recuerden que este control de insumos químicos no solamente es insumos químicos, sino también maquinarias y equipos, ¿no? Entonces ya no solamente queda la 1126, ¿no? Y que tiene muchas modificatorias, como el decreto legislativo 1339, ¿no? La 16000, ¿no? Entonces, no queda solamente insumos químicos como tal para la droga, sino también insumos químicos para la minería ilegal. Entonces, ahí hay normativa que va a venir mezclado, no solamente eso. Y en el puesto de control donde ustedes van a trabajar, estos 13 puestos, estas vacantes, es en puesto de control. Y puesto de control, pues, no solamente es, controla el área del de la 1126, que es insumos químicos, maquinarias y equipos para la elaboración de droga ilícita, ¿no? Entonces, no solamente es eso, sino también abarca minería ilegal. Entonces, que está la 1103, la 1107, que está dividida, ¿no? Ahora lo vamos a ver, no sé. Ajá, entonces sí, y, pero va a venir todo, viene todo, no solamente es la ley, la 1126, sino tiene un reglamento, que es el Decreto Supremo 044-2013 SUNAT, perdón, Economía y Finanzas, y de ahí esta ha sido modificada pues muchas veces, y vamos a ver dentro de esta resolución de exámenes, yo estoy colocando en las diapositivas, qué norma modifica, ¿no? Entonces, no solamente es el Decreto Supremo 044, que es su reglamento de la 1126, es una normativa que ha tenido muchas modificatorias, ¿no? Entonces, y eso, más que las normas, yo he visto eso sí en los exámenes, no te pregunta exactamente una normativa en específico por cuando la pregunta es específica. Cuando es general, sí, pues la 1126, la 1103, la 1107, que son normas madre, ¿no? Pero ya si queremos hablar de específicos, preguntas específicas, no te preguntan de la norma, ¿no? Sino te preguntan exactamente qué es lo que contiene la normativa actualizada, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener en cuenta eso. Bien, sin preámbulos y habiendo respondido sus preguntas hasta el momento, vamos a continuar. La primera pregunta sería, ¿no? Lanzamos la primera pregunta y atentos, ¿no? El decreto legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. Justamente lo que hablábamos, ¿no? Por ahí ya van respondiendo. Yo Sí, consideraría mejor, para no estar leyendo sus mensajes, activen sus audios, por ahí respondan. Sé que tal vez puede ser un poco desordenado, sin embargo, puedan lanzar, ¿no? Entonces, ustedes consideren alternativa C. la C, nos dicen. Sí, veo en el chat también que hay algunos más. Entonces dicen la 1103. Ah, ya están preparados, ¿no? No, recuerden que quiero abarcar un poquito acá. Bueno, el decreto legislativo 1104, ¿alguien de ustedes la conoce? ¿Ha leído la 1104? Es un distractor para mí, ¿no? Porque yo también, en mi experiencia en insumos químicos, nunca he visto la 1104, ¿no? Pero es de un procedimiento muy separado de lo que es la insumos químicos, ¿no? Y es por un tema de acreditación, ¿no? De predios, de tierras, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero en algún momento me preguntaron también, pero no tiene nada que ver, ¿no? De inscripción, pero no tiene nada que ver. Entonces, pero sí la 1107,
La 1107 es muy cercana a la 1103. ¿Quién de ustedes conoce el decreto legislativo la 1107? Es casi el mismo título, decreto legislativo que establece medidas de control y fiscalización de la distribución, transporte y comercialización de Maquinarias y equipos de maquinarias y equipos. minería. Hay la diferencia, que puedan ser utilizados en la minería ilegal. Así es. Maquinarias y equipos, ¿no? Ajá. Y productos minerales, no. Los minerales, no. Los minerales son considerados ya insumos, o dependiendo de cómo lo quieran ver, ¿no? Pero exactamente no dice eso la norma, ¿no? Entonces, ahí tengamos en cuenta. Miren, y justamente ahí nos hacen la pregunta, la 1103, ¿qué relación tiene con la ley 32412? Nos dice Edith, ¿no? Es que este examen, ¿cuándo fue tomado? Les dije el 25 de marzo del 2025, ¿no? Y la 1103 actualmente, el decreto legislativo 1103 no está vigente, está derogado. En este examen sí valía esa pregunta. Sin embargo, ahora hay una ley que lo ha derogado, justamente la que menciona su compañera Edith. Pero lo vamos a ver más adelante, con calma, por favor. Pero por ahí esta es la pregunta general, ¿no? Entonces, por ahí le voy respondiendo a Edith, ¿no? Entonces, vamos, y se relaciona, ¿no? Ya, con la 1107, 1103, ya que vayan sacando de su chip la 1103, que ya no, puede venirle la 32412, pero no. Aquí está hablando de insumos químicos, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la 1103. Y justamente ahorita vamos a ver por qué la normativa lo deroga, ¿no? Y el decreto legislativo 1126, a ver, antes de que me pase, el decreto legislativo 1126, ¿qué dice? Es lo mismo, un decreto legislativo que establece medidas de control y fiscalización, lo mismo, pero de insumos químicos. ¿Y qué cambia? ¿Para ser utilizados en qué? En la elaboración de droga, ¿no? Drogas ilícitas, muy bien, ahí Cristian, ¿no? Entonces, es así. Inclusive no solamente es insumos químicos en la 1126, sino que insumos químicos, maquinarias y equipos. Para el tema de droga, está en una sola normativa, en la 1126, insumos químicos, maquinarias y equipos. En cambio, para minería ilegal ha sido separado, la 1103 y la 1107. Bien, entonces aquí tengamos en cuenta la 1103, justamente hablaba de establecer medidas de control como objetivo que tenía esta normativa, de establecer estas medidas de insumos químicos en la minería ilegal. Pero como acabamos de mencionar, este ha sido derogado. Ya no puede existir esa, y si existe, es un distractor tal vez, ¿no? Que pueden ponerle la 1103 y también la 32412, ¿no? Y esto ha sido en julio de 2025 con una excepción de su tercera disposición complementaria final que mantiene su vigencia, ¿no? De la 1103, ¿no? Que pues, ¿no? Actualmente sigue siendo controlada la minería ilegal, estos insumos químicos ya, pero con la ley 32412, ¿no? Bien. Allá, aquí, entonces la respuesta correcta sería para ese examen la 1103. Pero ahora, si te viene, sería la ley 32412. Sí, ¿todo claro hasta ahí? Si me confirman, por favor. Bien, a la acción mediante el cual, avanzamos la segunda pregunta, la acción mediante el cual se retira del dominio del usuario los bienes fiscalizados, de acuerdo con lo dispuesto a la ley y el presente reglamento, se entiende por, ¿qué dicen? Comiso, incautación, inmovilización y detección. Detección. La B, me dicen por ahí, oye, hay dos, tres nada más que están participando, ¿ah? Lancen sus respuestas. Lancen. Si se equivocan, bien. Lean y díganos sí. Ya vamos a dar unos segundos más para que puedan tener en cuenta, ¿no? Incautación, nos dice, a la acción mediante la cual se retira del dominio del usuario los bienes fiscalizados de acuerdo a lo dispuesto al
a la ley y al presente reglamento. Así dice exactamente su artículo de la norma. Inclusive estaría mal planteado. ¿A qué ley, a qué reglamento debería decir la pregunta? ¿No? Comiso, jóvenes, o a los participantes que están aquí, comiso se utiliza como término, comiso se utiliza como término tributario, ¿no? Ya no a insumos químicos, bienes fiscalizados. Sí incautación, sí inmovilización, pero no detección. Detección no es un término que se utiliza tampoco, ¿no? Y estaría entre la B y la C. ¿Y qué nos dice el decreto supremo 044 de las definiciones e incautación, que fue modificado por el artículo 1 de la 182 del 2022? Nos dice que es la acción mediante la cual se retira del dominio del usuario los bienes fiscalizados de acuerdo a lo dispuesto en la ley y el presente reglamento. Muy bien, ahí, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería incautación, la B. ¿Y cuándo se produce la inmovilización? ¿Ustedes qué opinan? Antes del internamiento del vehículo o del transporte. Cuando hay un internamiento del vehículo, también podría ser la incautación. ¿Cuál sería esa diferencia mínima que existe entre una inmovilización y una incautación? A los vehículos que transporta. Se pueden inmovilizar vehículos, se pueden inmovilizar bienes fiscalizados, tengan en cuenta eso. ¿Ah? Por ejemplo, hay en el trabajo que yo desarrollaba, por ejemplo, hay una ferretería o una venta de agroquímicos y había unos sacos cal agrícola y no sabíamos su composición exacta. Entonces, estos bienes fiscalizados que era la cal agrícola fue inmovilizado. No se podía vender, no se podía comercializar, no se quedaba en ese stock. Entonces, por ahí, ¿no? O cuando hay información dudosa, nos dice, ¿no? Sí, ¿y cuál sería la definición de una inmovilización? Entonces, la inmovilización es cuando SUNAT presume, ¿no? Cuando presume lo que ustedes nos están diciendo, ¿no? Cuando hay información dudosa, presume que hay un desvío, exactamente, dice la normativa. Más adelante, presunción, más adelante lo vamos a definir también, pero para esta segunda pregunta sería la incautación. Bien, vamos a continuar. De la vigencia de la inscripción en el registro, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es el registro? El registro para el control de bienes fiscalizados. Todos los usuarios que quieran realizar actividad con bienes fiscalizados tienen que estar inscritos en el registro, dice. RCBF, Registro para el Control de Bienes Fiscalizados. En algún momento los funcionarios de SUNAT utilizan bastante. El RCBF, ¿qué dice? Envíame, pásame su vigencia, todo. Si te piden un RCBF es el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados de esta razón social, de este RUC. Es un registro donde están incluidos todos aquellos que quieren hacer actividades fiscalizadas y han solicitado su inscripción, se les autoriza. Porque también pueden haber solicitado, pero haber sido denegado, ¿no? Su inscripción. Entonces, el registro es aquel que está vigente y actualizado. Muchos dicen la D, la D, la D, la D. Entonces, ahí tendría una vigencia de 3 años, de 2 años, de 3 años, de 2 años, de 2 años. Muy bien. Acá hay dos alternativas de 2 años, la B y la D. Por mayoría, la D, ¿no? Y nos dice, a ver, la B y la D se diferencian, dice, la cual podrá ser renovada por el usuario al término de su expiración y antes de su expiración. ¿Alguien quiere cambiar de respuesta? ¿La B o la D? Ajá, nos dice que debería ser 2 años, la cual podrá ser renovada antes de su expiración. Así dice la norma. Tiene que ser renovada antes, porque si fuese después, no permite la renovación, no aplica,
la normativa, ¿no? Ya se renueva antes de antes de que pueda culminar su vigencia, ¿no? Antes de que expire la vigencia. Te dan 2 años, ¿no? Y ya, solamente una cosa, bueno, ¿no? Aquellos que ya ven este tema, por ejemplo, estamos 2026, ¿no? Y en este caso, te dieron la vigencia de fecha de hoy, ¿no? 3 de marzo, tienes hasta cuándo de vigencia. Dos años sería hasta el 3 de marzo del 2028, pero su renovación, esa es la inscripción que te dan, esa es su vigencia. Entonces, el 3 de marzo del 2018 se expira su vigencia y tú deberías haberlo solicitado antes, exactamente los 45 días hábiles antes, dice la normativa. Muy bien, por ahí, ¿no? Y no puede ser antes, no, el sistema no se activa. Ya está por norma y está programado así en el sistema del registro, ¿no? Entonces, por ahí también tengamos en cuenta de que la fecha que te van a dar es de 2 años más. ¿De cuándo sería? ¿No? Del 5, y sería del 3, sería a partir del 4, del 4 de marzo del 2028 a 2 años más, ¿no? Ya no sería del 3, sería desde el 4, cuenta el día siguiente de que se expire. Bien, para tener en cuenta también esa indicación. Entonces, ¿qué dice la normativa? La inscripción del registro tiene vigencia solamente 2 años, ¿no? Y se inicia, como dice la fecha de inicio, cuando te notifica SUNAT, y en una inscripción, ¿qué te da SUNAT? Una resolución de inscripción. Pero después de la renovación, ¿habrá una resolución? Cuando haces la renovación, ¿hay una resolución? Ya no emite resolución SUNAT de una renovación, ¿no? La renovación, muy bien, está bien. Siempre voy haciendo preguntas que por ahí tal vez puede ser de que les lance SUNAT, ¿no? Entonces, no está por demás hacer algunas preguntas adicionales, ¿no? ¿Ya? Entonces, el sistema solamente se fija el principio, la fecha de renovación, es 45 días hábiles antes se hace la renovación y lo que se emite es una constancia de renovación, ¿no? Y del trámite que tú inicias y la renovación se da ya en el sistema automáticamente, los adicionales, si es que no ha habido ninguna observación a tu solicitud, que normalmente puede ser que no estés activo y ha habido, ¿no? Bien, adicionalmente les doy dando esa información. Bien, vamos con la tercera pregunta. Una consulta. Bueno, perdón, aquí tendríamos la respuesta, sería la D, ¿no? Y vamos con la siguiente pregunta, pero sí, ¿hay alguna pregunta ahí en Sí, sala? una consulta. Sí, hola. Sí, te escuchamos, adelante. Sí. Entonces, a ver si me quedó claro. Cuando hay la inscripción, SUNAT emite una resolución, pero cuando ya hay renovaciones, solamente emite una constancia. ¿Es correcto? Sí, la constancia es por el trámite que has hecho la renovación, ¿no? Por eso la Y resolución es una sola a una la sola inscripción. A al la inicio de la inscripción. inscripción, así es. Ok, gracias. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la cuarta pregunta, ya están lanzando sus respuestas. ¿Cuántas infracciones son las señaladas en la tabla de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 1126? ¿Cuántas? 24, 22, 25, 26. ¿Quién da más? Muy bien, 25, ¿no? La 1126 inicialmente tenía una tabla de sanciones e infracciones, el decreto supremo 010 del 2015, que la norma es la 1126 nace, pues no, en el 2013.
Y desde ahí solamente era normativa para que se adecúen todos los usuarios. Y de ahí al 2015 sale pues un decreto supremo, la 010 del 2015 de Economía y Finanzas, donde sale las tablas de sanciones e infracciones, ¿no? Y de ahí, pues, ¿no? Esta fue derogada en el año 2022, ¿no? Entonces, también hay preguntas de la 10, no directamente del decreto supremo 010, sino de la cantidad de normativas. Por ejemplo, ahí no eran 25, ¿alguien sabe cuántas eran? Por ahí me dicen 22. ¿Qué dicen? ¿Alguien sabía cuántas era antes con el decreto supremo 010? Pues había preguntas de esa índole, 22 dicen por ahí, ¿bien? ¿Ves? Sí, sí sabía entonces, ¿no? Bien, listo, ok, entonces ahora en esta nueva normativa, ¿no? En sí, pues es el decreto supremo 044 ha sido modificado, ¿no? Con el decreto supremo, no es decreto legislativo, sino decreto supremo, ¿no? 182 del 2022, donde le incorpora, pues, a toda esta tabla de sanciones e infracciones, ¿no? Y aquí aparecen los 25, como pueden ver en las diapositivas. Entonces, la respuesta sería la C, 25. Bien, ¿quiénes brindan la conformidad de la guía de remisión electrónica para los bienes fiscalizados? El remitente y el transportista. Ahora sí hay respuestas diferentes. La A, el destinatario y el transportista. La A, y el otro, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? La C, el remitente transportista. Bien, podemos fallar, está bien, la idea es fallar ahora. Mira, hay dos ya, dos de la C, hay tres de la A. ¿Qué dicen la C? Tienen que tener en cuenta primero, ¿quiénes emiten la guía remisión? Hay dos guías de remisión electrónica de bienes fiscalizados. Guía de remisión electrónica, GRE, guía de remisión electrónica, BF, de bienes fiscalizados. Hay dos guías. ¿Qué guías son? Remitente y transportista. Muy bien. Entonces, ¿quién emite la guía remisión remitente? El remitente, pues, ¿no? ¿Y quién emite la guía remisión transportista? El transportista. Entonces, aquí tienen que ver, no nos dice exactamente qué guía es. Entonces, se estaría refiriendo a los dos. Pero dice, ¿quiénes brindan la conformidad? No dice quiénes lo emiten. Una cosa es emitir y otra cosa es dar la conformidad de la guía. Y ahí aparece pues toda la normativa de la conformidad de la guía con las señales semáforo, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Todo usuario que está inscrito en el registro de bienes fiscalizados y hace uso de una guía, ya voy adelantando, ¿no? El destinatario confirma que ha recibido el producto y lo mismo da una confirmación al transportista porque genera una guía de remisión transportista. ¿Ya? Y ahí los dos hacen una conformidad, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, por ahí, el decreto supremo, que es la misma normativa, su reglamento del 1126, nos dice que el transportista y el destinatario de los bienes fiscalizados recibidos mediante la guía de remisión están obligados a confirmar la recepción de los bienes. Entonces, actualmente SUNAT tiene un semáforo de verificación de conformidad de guías. Si están en verde es porque estás en plazo de dar la conformidad. No hay sanción, no hay sanción. Sin embargo, es necesario hacer la confirmación. Esta confirmación, pues no, como pueden ver, ahí nos habla, ¿no? La respuesta sería la A, ¿no? Mucho cuidado, lean bien ahí cuando nos dicen quiénes brindan la conformidad y quienes emiten ¿no? la guía es diferente. Bien, hasta aquí todo conforme. Vamos con la siguiente pregunta, la 6. ¿Cuántos son los puestos de control obligatorio de bienes fiscalizados? Esta normativa ha sido cambiante, ¿no? Ha habido muchos cambios. Ya yo les adelanto, todos ustedes que están ahí postulando y
Dios mediante logren pues una vacante, van a estar ustedes en estos 6 puestos de control de manera rotativa. Si es que no te retiran antes de que puedas rotar, ¿no? Claro está, ¿ya? Seas malo, ¿no? Pero sí, puede suceder. Ha habido casos, ha habido colegas que sí, pues, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Es el tema también, ¿no? De poder llevar bien este control. Entonces, no solamente ustedes van a trabajar en estos 6 puestos de control, sino también hay una oficina, pues, de fiscalización en Lima, ¿no? Y también ahí rotan, no solamente en estos 6 puestos de control, ¿ya? ¿Y cuáles son los 6 puestos de control, no? Herrería, Muyurina, Pucusana, Ancón, ¿no? De Pucusana es la salida de Lima, y Ancón a la salida de Lima también, Machente y, y Guayopata, ¿no? Que la han incluido recientemente, pues, ¿no? Este puesto de control, cuenta, ¿no? Entonces, es de esa manera estos puestos de control y como pueden ver ahí son 6. Son puestos de control obligatorio. Tal vez ustedes, todos, no sé de qué parte están, en qué parte del Perú están ustedes, ¿no? Ya, y entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, están en Huánuco, ¿no? O alguno de ustedes está, por ejemplo, a la salida también de Lima, o vive en Lima también, Piura, por ahí Piura. La verdad yo no conozco tal vez todo a nivel nacional. Mi persona trabajaba en la gerencia operativa, no en la gerencia de fiscalización. Sin embargo, hemos tenido también, pues, ¿no? Hemos tenido mm, algunos apoyos en la gerencia de fiscalización, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí, eh, nos hemos desplazado, pero dentro de la zona que yo estaba. Entonces, no conozco algunos puestos de control que no sean obligatorios en su totalidad, pero sí conozco algunos. Por ejemplo, en Huánuco hay un puesto de control que no está aquí, si pueden ver ustedes. Aquí dice puesto de control obligatorio. Y, por ejemplo, a la salida de Lima también, para el centro de Perú, Cocachacra, ¿no? También hay un puesto de control, no sé si ustedes han visto, algunos de ustedes conocen el puesto de control de Cocachacra. ¿Alguien conoce, ha visto? Ese es un puesto de control de SUNAT, que también está insumos químicos ahí, ¿eh? Sí, hay personal de insumos químicos también ahí, ¿ya? Pero no son obligatorios, tengan en cuenta, es una cosa muy distinta, el puesto de control obligatorio y los otros puestos de control, ¿no? Entonces, estos son los puestos de control obligatorio que están atendiendo. ¿En qué horario atienden ellos? Muy bien, 24 horas. Ellos están 24 horas. Es obligatorio a cualquier momento, ¿no? Igual ustedes, en cualquier momento van a estar ahí. Ahí, por ejemplo, ¿no? Si hay un puesto de control en Madre de Dios, si hay un puesto de control, ese no es obligatorio. La norma lo dice y debe de ser tal cual indica acá. ¿No? ¿Y qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si es que un puesto de control obligatorio eh, no está atendiendo? Pasó algo, no sé, hubo un atentado, no sé, ¿no? Todos estuvieron de licencia, no sé, ¿qué pasa si hay uno de estos puestos de control obligatorio? Es decir, todo puesto de control obligatorio tiene que entrar aquel que esté llevando insumos químicos, ingresar y registrarse ahí. ¿Y quién lo registra? El funcionario de SUNAT. Con su guía, todo lo registra y en su sistema. ¿Y qué pasaría si no están atendiendo estos puestos de control a la hora que tú estás pasando? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se comunica a SUNAT? No, ya, piña, pasé. Al puesto de control más cercano, ¿qué dicen? Se comunica a SUNAT. Claro. Se presenta un escrito
por mesa de partes de SUNAT, dirigido a la gerencia de fiscalización. No dice exactamente la norma, ¿no? Dice, pero ya pueden presentar el escrito y comunicar la fecha y la hora por la cual están pasando. Así es que a tu transportista, a tu conductor, si pasa por ahí, tiene que saber a la hora a la que está pasando, ¿no? Para poder comunicar, ¿no? Bien. Listo. ¿Cuántos son los puestos de control entonces? Obligatorios, 6. Muy bien. Creo que todos lo saben. Ha habido muchos cambios al puesto de control. Por ahí nos iniciaron, pues, ¿no? Con 3 puestos de control obligatorio. De ahí fueron 5, de ahí se redujeron, y así fue variando. Actualmente es lo que te van a preguntar lo que se tiene, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, pregunta 7. El usuario debe presentar la solicitud de renovación de suscripción al registro con una anticipación no mayor antes de esto hemos hablado ya. Esto hemos hablado ya, y creo que la respuesta es clara y la normativa lo dice en el artículo 19, en su numeral 19.2, que son 45 días hábiles antes. Entonces, la respuesta sería la C. ¿Qué significa Brian? Brian será lo mismo de zona geográfica de régimen especial. Y lanzando otra pregunta, atentos. Aquellos que están llevando el curso y no han venido, pues no están presentes, se pierden, ¿no? Si no, tal vez si les mandan la grabación tendrían que verse toda, ¿no? A ver, vamos primero por las respuestas. Por ahí lanzan y dicen la C. ¿No? Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. Mayapo, no sé si existirá ese río Mayapo, pero no creo. Ayacucho, dice los ríos de Ayacucho. Listo, entonces, Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. Les decía, entonces, para terminar aquí la respuesta, como pueden ver, ¿no? El río N, el río Mantaro y el río Apurímac están rodeando la región Junín, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho. Sin embargo, yo les preguntaba también aquí, bueno, y la respuesta es la C, muy bien ahí, pero antes de pasar, mi pregunta era si Brahim era lo mismo de zona geográfica de régimen especial. SUNAT actualmente fiscaliza los combustibles, que es una dentro de la lista de insumos químicos fiscalizados, los combustibles solamente en zona geográfica de régimen especial. No habla de Brahim. Brahim es poco utilizada en insumos químicos, ¿eh? Para decirles esa información. En sus informes, en la conversación coloquial que se tiene en los funcionarios de insumos químicos, no vemos el tema de Brahim. Es un tema administrativo que sí, la gerencia de normativa, ¿no? La Intendencia Nacional de Insumos Químicos hace algunos oficios, intercambia comunicación con Debida, ¿no? Entre otras instituciones, ¿no? Pero hablamos de Brahim de manera administrativa, pero operativamente no se habla mucho de Brahim. Tengan en cuenta, lo que se habla es zona geográfica de régimen especial, donde se controlan los combustibles. Una de estas zonas, por ejemplo, es Puno, y estará en el Brahim Puno. Huancavelica, mira, sí está en el Brahim. Pero ¿estará zona geográfica de régimen especial? Hay una pregunta más adelante sobre zona geográfica de régimen especial. Lo vamos a ver al detalle en esa pregunta, pero tengan en cuenta también que Brahim es diferente a zona geográfica de régimen especial. Pregunta 9. La solicitud de inscripción en registro es resuelta, ¿no? Todas las alternativas tienen resuelta, siempre ayúdense con las alternativas. Por la SUNAT, dentro del plazo de cuántos días contados a partir de la fecha de su presentación. SUNAT, ¿cuánto tiempo tiene? Esto ustedes, por ejemplo, la gerencia de fiscalización no ve inscripciones. Las que ven las inscripciones y actualizaciones es la gerencia operativa, ¿no? Que es muy diferente. Hay 3 gerencias, ya les dije. Gerencia normativa, la gerencia operativa
y la gerencia de fiscalización. Es donde se está lanzando esta convocatoria, ¿no? Y la pregunta es general, pero no la van a trabajar ustedes. Pero sí, si hay un procedimiento de inscripción, si alguien le dice, no, yo estaba en inscripción, no me incautes. Y tú dices, a ver, ¿cuántos días tú qué dices? ¿Vas a tener en cuenta ese trámite que está en curso o no? ¿O tiene que estar inscrito sí o sí? ¿Qué me dicen? Creo que vamos solamente con las preguntas y respuestas. ¿Ah? Creo que ustedes no quieren que se les dé algunas preguntas más. Sí o sí tiene que estar inscrito. Por ejemplo, si soy un grifo y tengo un nuevo compartimiento y mi establecimiento que es para un nuevo combustible, que es el gasol premium. Antes vendía diésel y gasol regular, ahora quiero vender gasol premium. Ya estaba inscrito, pero tengo que actualizar mi registro porque tengo un nuevo producto, que es el gasol premium. Entonces tiene que salir la inscripción, tiene que salir la actualización autorizada para que pueda recién hacer actividad. Si no, si hace actividad, estaría haciendo una actividad ilícita dentro de lo que enmarca las sanciones, no correspondería una incautación. Eso sí, ustedes tienen que analizar bien. Pero aquí está hablando de inscripción, muy bien, ahí son dos trámites diferentes. La inscripción es una cosa y la actualización es otra. La inscripción son 30 días hábiles o calendarios. Hábiles. Hábiles, 30 días. ¿Y la actualización cuántos días son? 20. ¿Qué dicen? ¿20? ¿10? 20. 20, como su nota que van a sacar, ¿no? 20 días hábiles. Eso es cuando es actualización. Tengan mucho cuidado aquí, ¿ah? Una cosa es inscripción y otra cosa es actualización. ¿Ya? Tengan cuidado, no les vaya a venir actualización. Ah, no, me han dicho 30 días, ¿no? Yo me acordaba 30, lo marcan sin leer bien también. Bien, vamos. Eso dice la normativa en la 19.1, ¿no? Toda inscripción se tramita en 30 días hábiles a partir de su presentación. Bien, la respuesta sería la B. Los usuarios, ya va a ser 1 hora y recién estamos en la pregunta 10, vamos a acelerar un poquito, son 60 preguntas en esta primera diapositiva para después irnos a un break. Vamos, vamos, ¿qué dicen aquí? Los usuarios deben informar a la ciudad todo tipo de pérdida, robo, derrame, excedente y desmedro durante el acto de transporte, durante el plazo de contado desde que se tomó conocimiento. Esto sí, a ustedes les corresponde bastante, ¿ah? Cuando hay un derrame, desmedro, ¿no? ¿Qué dicen? Un día calendario, nos dicen. ¿Qué dicen los demás? La A, la respuesta A. Creo que ahora sí han fallado todos, ¿ah? Pensaba que no iban a fallar. No, no, sin corregirse, mentira. Van a hacerlo ahora. Acá nos dice, claro, dice, los usuarios deben informar a la ciudad todo tipo de pérdida, robo, derrame, excedentes y desmedios durante el acto de transporte dentro del plazo de contado desde que se tomó conocimiento del hecho, dice, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa, como dice ahí, no? Aquí debe ser más específico la normativa, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿De insumos químicos? ¿Para qué destino? Miren aquí, ¿no? El decreto supremo 044, que es su reglamento de la 1126, nos dicen los incidentes de los bienes fiscalizados durante el transporte, ¿no? Como dice acá, dentro, ¿no?
todo tipo de pérdida, derrame excedente y desmedro durante el acto de transporte y que se adecua como texto más exacto sería de la 1126, que aplicaría, pues, no, su reglamento dentro del plazo de un día contado desde que se tomó conocimiento del hecho. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta sí debería ser un poco más específica. Sunat igual se le puede haber pasado. ¿Ya? Entonces, puedes tomar en conocimiento la norma y plasmarlo, y no es solamente así, sino que también hay una normativa paralela, que no solamente es para la droga, sino para la minería ilegal también. Pero se adecua más como es de conocimiento para la droga, y es la más conocida, es la 1126, vamos por el AB, un día hábil. La 11. Doctor, buenas La noches. vía, Disculpe que me interrumpa. sí, adelante. En la base legal que pone en la pregunta anterior, bueno, según lo que puedo revisar en el SPIC, ¿no? En ese sistema no se ve toda la normativa del sistema peruano. Me sale que ese artículo está derogado por otro decreto supremo, en el cual indica que el plazo es un día calendario. Entonces, ¿cuál tomo? A ver, en el decreto supremo 044 ha tenido modificatorias, ¿no? Y dentro de esas modificatorias está este plazo de un día, ¿no? De un día hábil. Claro, la modificatoria ha sido de un día hábil y según lo que indica acá, cito textualmente porque justo ese párrafo donde indica que es un día hábil, lo señalan con un asterisco que sale artículo derogado por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Supremo 182-2022. Y si me remito a ese decreto, ¿Ya? a ver, disculpen un segundo mientras carga, acá está. A ver, estoy cargando. Sí, o sea, sale en la disposición complementaria, sale derogación de diversos artículos del reglamento del decreto y indica derogarse los artículos 43, 45, 47. Uh-huh. Bueno, eso lo comunico. Pese a ello, según cómo se está evaluando su nota, tengo que marcar la alternativa que indica un día hábil. O cabe la posibilidad que quizás, como ha sido una actualización, no se haya también actualizado de la misma forma en las diapositivas. Gracias. No, a ver, sí, igual, ASDEC consideró esta pregunta, ¿no? Y la consideró como respuesta como tal, ¿no? Y nosotros igual damos el soporte con el artículo 47, si bien es cierto, ha sido modificatorias, pero debería ser el día hábil, ¿no? Yo considero también que debería ser el día hábil, ¿no? Sin embargo, vamos a revisarlo bien, ¿no? Con ASDEC, ¿no? Con ASDEC, para ver si es que adicionalmente a la pregunta que nosotros estamos viendo, no le vamos a considerar como día calendario, ¿no? Sí, o sea, como les decía, en el día calendario también habla el tema de la minería ilegal, ¿no? Entonces, no solamente de insumos químicos. Por eso decíamos en el examen, esta fue cuando, si ustedes consideran, este examen fue tomado en 2025, ¿no? Entonces, por ahí la respuesta, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Material, ¿tienen un material adicional? ¿O a qué se refiere? Profe, en el break nos haría el alcance de esta pregunta para seguir avanzando. Ya, ok, está bien. Allá, y ahí sí lo vamos a considerar. Ya, si tienen alguna información adicional sobre esta, yo lo voy a coordinar por eso con ASDET
ya nosotros estamos en coordinación con ellos para esta capacitación de las preguntas, ¿no? De todas maneras, lo vamos a revisar si tienen un material adicional que han presentado, ¿no? Ok, ¿ya? A ver, lo vamos a ver según la información que ellos les han remitido, porque si no habría una contradicción ahí, ¿no? ¿Ya? Y lo vamos a revisar bien. Bien, ahora, la vía de transporte de uso obligatorio autorizada por el Ministerio de Transportes a propuesta nacional para el traslado de insumos químicos, tanto las maquinarias y equipos, es considerado como, ¿cómo se llama esa vía? ¿La C, nos dice? ¿La ruta fiscal? Así es. Existen rutas fiscales por donde tiene que trasladarse los bienes fiscalizados, eso dice la norma, ¿no? Como definición de la 1126, es la vía de transporte de uso obligatorio, ¿no? Autorizada por el Ministerio a propuesta de la SUNAT. ¿Qué pasaría si tú llevas un insumo químico que no está considerado dentro de estas vías, ¿no? O como ruta fiscal, el traslado que tú quieres llevar? ¿Qué dicen ustedes? Les preguntaba, ¿qué pasaría? Porque había una pregunta también, ¿no? Sobre qué pasaría si en tu traslado, ¿no? En tu traslado, ustedes no tienen una ruta fiscal. ¿Cuál es la acción que deben de realizar? No, por ejemplo, no, ruta fiscal no es pues, a ver, ustedes cuando vayan a trasladar un insumo, se genera una guía, ¿no? Se genera una guía, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, cuando se genera la guía, ya sale, pues, ¿no? La ruta fiscal, ¿no? Que están consideradas según normativa. ¿Qué pasaría si ustedes no están dentro de esa ruta fiscal? ¿Por dónde trasladarían el insumo? Sí, estarían cometiendo pues una infracción si es que en caso no van por esa ruta fiscal, pero no todas las rutas fiscales pues son consideradas como tal, ¿no? En todo el territorio peruano. Entonces, ya, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos en la RM 360, ¿no? Del Ministerio de Transporte, las rutas fiscales, ¿no? Y en estas rutas fiscales, por ejemplo, para ir de Lima a Huancayo, a ver, por ejemplo, ¿no? Por la carretera central de Lima a Huancayo, la pregunta sería, ¿qué ruta fiscal sería la que corresponde? ¿No? Y por ejemplo, de Lima, ¿no? A La Oroya, dice la ruta fiscal, ¿no? A La Oroya, pero de ahí no nos indica, ¿no? Hay rutas fiscales, o sea, no solamente en un decreto supremo, ¿no? Las 360, la 169, la 350. Entonces, por ahí, por ejemplo, no hay una ruta fiscal de La Oroya a Huancayo, pero yo ya he cumplido con un tramo que es de Lima o La Oroya. Y nos dice la normativa que se debe de acoplarse a la ruta más cercana a la que se tiene como ruta fiscal, ¿no? Entonces, si no existiera, no es que tampoco no puedo llevar mi insumo ahí, si no hay una ruta fiscal. Se tiene que llevar el producto, pero tienes que estar muy ceñido a la ruta fiscal que se tiene a disposición. Eso tengan en cuenta también. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, no hay una ruta fiscal de aquí también de Lima a Satipo, ¿no? No existe. Sí llega hasta Tarma, pero de ahí no hay una ruta fiscal
que te diga que tienes que ir de la Merced, por ejemplo, hasta Satipo. Sin embargo, te ciñes pues a lo más cercano que puedes encontrar, y de ahí, si no hay un tramo, ¿no? Solamente es a la ruta fiscal que te correspondía. Entonces, no habría problema por ahí. Puedes elegir, cuando haces un traslado de bien fiscalizado, entre 1 o 2 rutas fiscales que puedas ser más aledaños, o dentro de tu recorrido que puedas estar pasando por esas rutas fiscales. ¿Ok? Para que tengan en cuenta también esa información. Bien, la respuesta sería ruta fiscal. Esta pregunta también, ¿alguna pregunta más ahí, por favor? Allá, en la sala no hay ninguna pregunta con uso del audífono, del audio. Vamos entonces, ¿qué significa GRE? La C, ¿no? Es una guía de remisión electrónica. Pero hay una guía, ahora debería ser más específico ahí, porque es una GRBF actualmente la que se utiliza como tal, ¿no? Porque la guía de remisión electrónica también ya se utiliza para tributos, que es muy diferente a una guía de remisión electrónica de bienes fiscalizados, ¿no? Entonces, ahí GRBF debería ser también para ser un poco más específicos de bienes fiscalizados. Las guías de remisión electrónicas de bienes fiscalizados siempre han sido obligatorias. Siempre desde que inició a hacer actividad con bienes fiscalizados, estaban obligados los usuarios de generar una guía de remisión electrónica de bienes fiscalizados. Por más que no eras tal vez un usuario, ¿no? Que estaba inscrito, ¿no? Para emitir comprobantes electrónicos, deberías de haber emitido, porque te faculta cuando tú ya estás inscrito a que puedas emitir. Así es que por ahí puede haber otra pregunta: si siempre ha sido obligatorio el tema de la guía de remisión electrónica de bienes fiscalizados. Siempre ha sido obligatorio, ¿no? Ya, y no es porque ahora hay guía de remisión electrónica, también bienes fiscalizados tiene que ser guía de remisión electrónica, no. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Bien, lo dice el artículo 46A, la confirmación de los bienes fiscalizados, ¿no? Justamente había una pregunta anterior a esa, y que se debe de considerar, pues, ¿no? Como guía de remisión electrónica al GRE, ¿no? De bienes fiscalizados. Sería la respuesta a la C. Las sanciones aplicables a las infracciones. ¿Cuál correspondería? Nosotros hemos visto hace un momento que se ha añadido, pues, ha sido modificado el reglamento de la 1126, y ahí es donde se les ha incluido a estas tablas, pues, ¿no? Y dentro de estas tablas habla de la incautación y el internamiento. Y aquí pueden ver ustedes, a toda sanción hablan de las incautaciones y internamiento de qué, de vehículos, ¿no? Por lo tanto, como ha sido modificada la 044 por la 182, correspondería a la incautación. Y el internamiento del medio de transporte, que sería la alternativa A, como han mencionado ustedes. Aquí, justamente lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no? Departamentos que forman parte de las zonas geográficas de producción cocalera bajo el régimen especial para el control de bienes fiscalizados. Régimen especial. Régimen para el control de bienes fiscalizados, ¿no? El régimen de zona de régimen especial. Zona de régimen especial o régimen especial, por eso se denomina, ¿no? ¿Quién sería? Me dicen muchos, sí, así es. Y no tiene nada que ver con el BRAEM, es lo que les decía, ¿no? El Decreto Supremo 015 del año 19, que ha sido la última modificatoria, empezó con el Decreto Supremo 015 del 2013 también, ¿no?
que es el mismo número que da del Ministerio del Interior, estaban muchas más zonas, pues, ¿no? Y poco a poco se fue reduciendo, modificando, y actualmente están pues Ayacucho, Cusco, Pasco, Puno y Huánuco, pero no en su totalidad de departamentos. Eso tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, los que conocen, a ver, Pasco es el que tiene solamente la provincia de Oxapampa, ¿no? Y los distritos de Puerto Bermúdez, Palcazú y Constitución, pero no todas las provincias están consideradas como tal, eso tengan en cuenta también, ¿no? Bien, entonces la respuesta sería la A. Para efectos de los bienes involucrados en la comisión de delitos, según el decreto legislativo 1103, marque la respuesta correcta, ¿no? A ver, leamos bien, por favor, ahí. Hay respuestas muy similares a tener en cuenta, ¿no? Nos dice que va a proceder con la incautación de los insumos, el internamiento de insumos, también dice, por ahí internamiento descartado, ¿no? Entonces se correspondería la incautación, puede ser la A o la B, hay dos respuestas justamente, ¿no? Pero hay a ver qué diferencia hay, procederá a la incautación de los insumos, así como de los medios de transporte, así como de los medios de transporte utilizados, dice, así como al internamiento de los medios. Esto es, recuerden, es la 1103, y la anterior, había una pregunta similar a esta y hablaba de la 1126, que es muy diferente, y en la 1103 marca esa diferencia, ¿no? Y veamos, dice, la Nacional procederá a la incautación, bueno, que en ese momento era la 1103, ¿no? Ya, de insumos, así como de los medios de transporte utilizados para su traslado cuando en el ejercicio de sus actuaciones detecte la presunta comisión del delito, dice, ¿no? Así como de los medios de transporte. Por lo tanto, la respuesta es como indica la mayoría, ¿no? La B. ¿Este era? Vamos. Sí, es la misma, ¿no? ¿Está bien? Respuesta es la B. Vamos con la siguiente pregunta respecto a la infracción de no cumplir con la medida de inmovilización. Como les decía, no solamente se puede inmovilizar el transporte, sino también los bienes fiscalizados. Y ahí, si es que tú, por ejemplo, te inmovilizó el medio de transporte y dices, no, yo tengo que seguir trasladando mi combustible, me han inmovilizado por o también puedes llevar no solamente pues en cisternas, combustible, sino también puedes estar llevando insumos, y no solamente de un cliente, sino de varios, ¿no? Y decir, no, ¿qué me tiene que inmovilizar? Me han inmovilizado, pero no, yo tengo que llevar mis demás productos a mis demás clientes. Por una guía que está mal de un cliente, yo tengo que continuar. Y si continúa el traslado, no el transporte, o en este caso también el bien fiscalizado, ¿no? Y deciden comercializarlo aún cuando está inmovilizado, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Sobre los medios de transporte, exactamente. ¿Qué correspondería si el medio de transporte se desplazó? La A nos dice internamiento del medio de transporte. Claro, porque primero es la inmovilización. La inmovilización no es que ya te esté internando, no, la inmovilización es porque se quede en ese mismo sitio donde esté intervenido SUNAT, puede ser un puesto de control o en carretera, ¿no? No necesariamente te interviene SUNAT en los puestos de control, ¿no? Entonces, según la tabla de sanciones e infracciones, el numeral 23 nos dice el internamiento del medio de transporte, cuando no ha respetado la inmovilización. Por lo tanto, la respuesta sería la A. El decreto legislativo que establece medidas de control en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. Así, aquí sí ya no nos habla de insumos, nos habla de maquinarias y equipos. Por lo tanto, como dicen ahí, correspondería a la 1107, que es su objetivo de esta normativa, ¿no? Respuesta A. Sobre el reglamento de la 1126, el decreto supremo que estábamos hablando bastante, ¿no? Establece medidas de control, tanto de los bienes fiscalizados y para los equipos y maquinarias y equipos,
¿Cuál es? Que ha sido modificada de muchas normativas, en algunas con disposiciones complementarias, ¿no? La 044, su reglamento, ¿no? De la 1126, que ha sido, pues, ¿no? La 1126 2012, 2013, el decreto supremo 044. Respuesta a la D. Muy bien. Aquí, en el traslado de bienes fiscalizados, ¿no? No es considerado un motivo de traslado. ¿Cuál no se le consideraría como motivo de traslado? ¿Qué dicen? La D nos dicen. Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Tengamos en cuenta que el traslado de bienes fiscalizados, para trasladar se emite una guía y ahí se consideran algunas opciones para que tú puedas considerar a qué se debe el traslado. Si es una venta, una compra, una devolución, ¿no? Si tú eres el que está inscrito como comprador, como vendedor, venta, si tú eres también compras, o una devolución de lo que te han vendido, y el traslado entre establecimientos de otra empresa. Y aquí nos dice que los motivos son los que estábamos viendo: la venta, la compra, inclusive la transformación, la consignación, ¿no? El traslado de una misma empresa. No puede ser de diferente empresa. Traslado de emisor itinerante, importación, exportación, otras incluidas en los puntos anteriores, tales como la inhibición o demostración. Pero en este caso, como digo, no sería a otra empresa. Eso sería una venta o una devolución, ¿no? Pero no acarrearía lo que es un motivo de traslado. Por lo tanto, la D, traslado entre establecimientos de otra empresa. Bien, de la notificación del inicio del control y fiscalización en caso de intervenciones inmediatas o visitas no programadas. Las intervenciones inmediatas son visitas inopinadas, ¿no? Ya, o no programadas, en establecimientos distintos al domicilio legal. Hay que notificar al domicilio legal o solamente a la dirección donde, recordemos que pues los usuarios no necesariamente tienen pues un establecimiento, ¿ya? No necesariamente tienen un establecimiento, pueden tener 2, 3 establecimientos y en su mismo domicilio fiscal pueden hacer actividad como también en otro establecimiento anexo, ¿no? Que puede ser una sede productiva, un anexo, no sé. Y entonces por ahí la notificación sí o sí. Tú como funcionario tienes que verificar eso, que en el momento que vas a hacer la visita inopinada, tú estés ahí y también otro funcionario esté en el domicilio fiscal. Y los dos al mismo tiempo notifican, ¿no? Y de preferencia, siempre el domicilio fiscal. Y en la operativa, en el anexo sí, porque están operando ahí, ¿no? Y normalmente ya se le notifica inmediatamente después, pero se tiene que notificar a los dos, ¿no? Entonces no puedes levantar acta, no puedes ingresar, no puedes hacer nada si en domicilio fiscal no ha sido notificado. Bien, continuamos. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la normativa, el artículo 8 de su reglamento. Por lo tanto, la respuesta sería la B, como indican ustedes.